Encontré hoy una tarjeta de cumpleaños sobre mi lado de la cama, con mi nombre escrito en ella. La letra de mi esposa. Cerrada. Nunca abierta. Mi cumpleaños fue hace 3 semanas. La fecha en el interior decía 3 años atrás. Y lo que escribió en esas páginas reescribió la última década de mi vida. Déjame contarte exactamente lo que pasó. No estaba husmeando. No estaba sospechando. No era ese tipo de esposo que revisa las cosas de su mujer. Pero la tarjeta estaba ahí, justo sobre su almohada. Un sobre blanco. Mi nombre en el frente. Como si hubiera estado esperándome específicamente a mí. Mi cumpleaños había sido hace 3 semanas. La tomé. Lo que había dentro me detuvo el corazón. Me llamo Carter. 42 años. Casado con Diana desde hace 10 años. Tenemos un hijo llamado Eli, de 9 años, que hace sonreír a desconocidos con solo entrar en una habitación. Diana es aguda, organizada, incansablemente competente. El tipo de mujer que lo recuerda todo. Cada aniversario. Cada cumpleaños. Cada pequeño detalle que mencionaste una vez, hace 6 meses. En 10 años nunca ha olvidado mi cumpleaños ni una sola vez. Entonces, ¿por qué había una tarjeta sellada con mi nombre sobre nuestra cama, 3 semanas después de que mi cumpleaños ya había pasado? Dentro, Diana había cubierto cada centímetro de espacio disponible con su propia letra. Ambos lados. Los márgenes. Cada espacio en blanco lleno. Fechada hace 3 años. Una tarjeta que compró, escribió, selló, y nunca me entregó. Me senté en el borde de la cama y leí cada una de las palabras. Empieza con una disculpa. Carter. Compré esta tarjeta 3 semanas antes de tu cumpleaños y la he llevado conmigo desde entonces, intentando decidir si debía dártela. He decidido que no puedo. Pero necesitabas, luego, la línea que me heló las manos. Este año estuve a punto de dejarte. No porque haya dejado de amarte, sino porque conocí a alguien que me hizo sentir como una persona otra vez, en un momento en que había olvidado que lo era. Se llama Patrick. Trabaja 2 pisos por encima de mí. Tomamos café 3 veces. Almorzamos 2. Y me convencí de que no tenía importancia. Estaba equivocada. Dejé la tarjeta. Patrick. Conocía ese nombre. Diana lo había mencionado una vez, de manera casual, meses antes. Un colega. Recién llegado a la ciudad. Lo registré y lo olvidé de inmediato, porque no tenía ninguna razón para retenerlo. No tenía idea de que él era la razón por la que casi pierdo a mi esposa. Seguí leyendo. Ella escribe sobre el momento en que todo cambió. Sin confrontación. Sin ultimátum. Solo un martes por la tarde. Estaba sentada en su coche, en el estacionamiento del hospital, después de un café con Patrick que se había prolongado 2 horas más de lo debido. Sonó su teléfono. Eli. Llamaba desde el teléfono de su abuela porque había perdido el suyo. Llamaba para decir que había sido seleccionado para el equipo de viaje de su liga de fútbol. Que, por favor, se lo dijera a papá, porque papá se iba a poner tan feliz, que si podía volver pronto a casa porque quería celebrar, y además la abuela estaba preparando su cena favorita, y además. La forma en que hablan los niños de 9 años cuando el mundo es exactamente como debe ser. Me quedé sentado en ese estacionamiento, escuchando la voz de mi hijo, y pensé en Patrick, esperando un mensaje que estaba a punto de enviarle. Y oía a Eli decir, papá va a estar tan feliz, así, sin más. Completamente seguro. Sin la menor duda. Y pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esa misma noche llamó a Patrick y puso fin a todo. Volvió a casa. Preparó la cena. Se sentó a la mesa con él y conmigo mientras celebrábamos su noticia del fútbol. Me observó al otro lado de la mesa sintiéndose, escribe, como alguien que acababa de salir de un edificio en llamas al que había entrado por voluntad propia. Luego escribe sobre mí. Esta es la parte más difícil de leer. No porque sea cruel, sino porque es absolutamente honesta. Carter es un buen hombre y un padre maravilloso. Pero en algún punto de los últimos años dejé de ser su esposa y me convertí en su compañera de crianza y en la administradora de su hogar. Y permití que eso ocurriera sin decirle qué estaba pasando.
Ese es tanto mi fracaso como el suyo. Luego, esto. Patrick me prestó atención. Esa es la verdad, humillante en su sencillez. Me hacía preguntas y escuchaba, y yo confundí esa atención con algo que no era. Lo que en realidad quería era que mi esposo levantara la mirada de la vida que construimos y viera a la persona que estaba de pie en medio de ella. Me quedé con eso. No podía rebatir ni una sola palabra. Porque era verdad. Todo. Había dejado de prestar atención. No porque dejara de importarme, sino porque confundí la familiaridad con la presencia. Me dije a mí mismo que una década de estar ahí equivalía a realmente estar presente. Cometí el error silencioso y catastrófico de creer que el amor, una vez establecido, se sostiene solo, sin atención. No es así. La parte final está escrita de otra manera. Más lenta. Más deliberada. Como si hubiera elegido cada palabra con sumo cuidado. No te doy esta tarjeta porque no sé cómo decirte estas cosas a la cara sin ver cómo te destruyen. Así que, en lugar de eso, voy a volver a casa esta noche y voy a ser tu esposa otra vez. No tu compañera de crianza. No la administradora del hogar. Tu esposa. Y necesito que tú me encuentres. Solo levanta la mirada y mírame, aquí, frente a ti. Te elegí. En un estacionamiento, un martes por la tarde, con la voz de mi hijo en el oído, te elegí sin vacilar. Elegí nuestra vida. Elegí al padre de Eli. Elegí al hombre que me ha amado de manera imperfecta y constante durante 10 años. Solo necesito que tú me elijas a mí también. Feliz cumpleaños, Carter. Te amo más de lo que esta tarjeta puede contener. Diana. Me quedé sentado en aquella cama durante mucho tiempo. Hace 3 años escribió esto. Hace 3 años volvió a casa y decidió en silencio ser mi esposa otra vez, y yo estaba sentado a esa misma mesa, celebrando la noticia del fútbol de Eli, completamente ajeno a que mi matrimonio acababa de salvarse en un estacionamiento gracias a la llamada de un niño de 9 años. ¿Había levantado la mirada como ella necesitaba? ¿De verdad? No como esta tarjeta lo merecía. Escuché su coche a las 6:15. La tarjeta cerrada entre mis manos. Leída 4 veces. Cada palabra grabada en mi memoria. La llave en la puerta. El bolso apoyado. Pasos en la escalera. No sabía qué versión de ese momento estaba a punto de vivir. La que lo rompe todo. O la que, por fin, lo dice todo. Empujó la puerta del dormitorio. Me vio. Vio la tarjeta. El color desapareció de su rostro al instante. Estaba ordenando mis abrigos de invierno, dijo. Debe de haberse caído de un bolsillo. La he estado llevando conmigo durante, se detuvo. 3 años, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carter. Ven aquí, dije en voz baja. Al principio no se movió. Como si no lograra ubicarse en una versión de ese momento que comenzaba con esas 2 palabras dichas con suavidad. Cruzó la habitación y se sentó a mi lado. Hombro con hombro. La tarjeta entre nosotros. Patrick, dije. Cerró los ojos. Leí todo. Lo sé, apenas un susurro. Dime lo que no cabía en la tarjeta. Abrió los ojos. Todas las barreras abajo. Toda defensa desaparecida. La mirada de alguien que ha cargado algo en soledad durante tanto tiempo que soltarlo resulta más aterrador que seguir sosteniéndolo. Y me lo contó todo. El café. Los almuerzos. El estacionamiento. La llamada que la hizo volver. Me lo contó con la misma honestidad que había puesto sobre el papel 3 años atrás, y yo escuché sin interrumpir, porque merecía ser escuchada por completo y porque ya había fallado demasiado tiempo en hacerlo, y había terminado con ese error. Cuando terminó, el silencio fue lo más ensordecedor en la habitación. Entonces lo dije. No te perdí. Simplemente dejé de verte mientras seguías de pie justo frente a mí. Me miró. Escribiste que necesitabas que levantara la mirada, dije. No lo hice. No como lo necesitabas. No durante mucho tiempo. Tomé sus manos entre las mías. Te sentaste en un estacionamiento y elegiste a nuestra familia antes de que yo siquiera supiera que había una elección que hacer. Luego volviste a casa y cargaste con esto sola durante 3 años. Sostuve su mirada. Eso es lo más valiente y lo más solitario que he escuchado en mi vida. No sé si manejé todo esto de la manera correcta, susurró.
Sé que no lo hice. Pero no quería perderte. Entonces, no más tarjetas que no me entregas, dije. No más cosas que cargas sola. Sea lo que sea, por difícil que sea, me lo traes. Y yo te lo traigo a ti. Siempre. Miró nuestras manos. Luego levantó la vista. Y tú, dijo en voz baja. Tienes que levantar la mirada. Cada día, respondí. Te lo prometo. Buscó en mi rostro eso que la gente dice en momentos difíciles y que desaparece al amanecer. No lo encontró. Porque no estaba ahí. Te elegí, dijo. En ese estacionamiento. Te elegí a ti. Lo sé. Llevé sus manos con 3 años de silencio finalmente rotos, 10 años de matrimonio abiertos en canal y, con cuidado, con intención, vueltos a unir, y ninguno de los dos dijo nada. Porque todo ya había sido dicho. Lo peor no es perder a alguien. Es dejar de verlo poco a poco mientras sigue de pie justo frente a ti. Levanta la mirada. Antes de que la tarjeta ya esté escrita y ni siquiera sepas que existe. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete. Hay más como esta.